Bueno, vamos a hablar entonces de telemedicina en nefrología pediátrica, oportunidades y retos. Realmente todos creemos que la telemedicina es futuro, pero no nos hemos dado cuenta que ya esto prácticamente es el ahora y tenemos que sí o sí empaparnos de este tema. Para nadie es un secreto, pues que en Colombia tenemos muchas dificultades, que nuestro sistema de salud además está en crisis, que tenemos mucha ruralidad, mucha pobreza, áreas apartadas y que la atención de los pacientes presenciales en algunos casos implica traslados, ausencias laborales y ausencias escolares. Entonces, a raíz de toda esta cantidad de problemas nace la telemedicina, no para reemplazar la presencialidad, sino para complementarla. Por lo tanto, es algo con lo que no debemos, o creería yo que no debemos pelear. Pero esto no es nuevo. En Colombia tenemos una legislatura que empezó a publicarse incluso desde el año 2006. Se está hablando y se ha ido legislando y se ha ido introduciendo todos los conceptos de telemedicina en Colombia. Obviamente el COVID nos disparó y nos impulsó la telemedicina a nivel mundial y literal llegó para quedarse. El primer concepto que quiero que tengamos en cuenta que es telesalud. O sea, el telesalud es como la madre o el concepto grande y es todo lo que se haga en el servicio de la salud a través de las herramientas tecnológicas. Entonces, como podemos ver, todos estos relojes inteligentes, estos dispositivos, los monitoreos son telesalud. Pero la telesalud se subdivide en diferentes ramas. Entonces, lo primero es la teleeducación. Ya sabemos que existen muchísimas cursos virtuales, diplomados y cada vez estudiamos más a través del computador, pero es la implementación de todos los temas educativos a través de herramientas tecnológicas. Por otro lado, tenemos la teleorientación y este es un concepto muy importante porque la teleorientación es usualmente realizado por personal no médico. Es lo que hacen las nutricionistas, lo que hacen las psicólogas, las trabajadoras sociales. Por lo tanto, la teleorientación no se cobra, no hace parte de la prestación de servicios por personal de salud. Y por otro lado, tenemos el teleapoyo, que es todo el soporte que se realiza por un profesional de la salud a otro profesional, que es lo que yo le llamo la llamada a un amigo. Entonces, mira, tengo un niñito aquí hospitalizado con esto, estos son los exámenes, etcétera, etcétera, y uno da el concepto. La responsabilidad principal es de la persona que hace la llamada y es el que escribe la historia clínica, por lo tanto, el teleapoyo no queda como una interconsulta. Para eso existe lo que conocemos como la telemedicina, que ya les voy a hablar. Por otro lado, la teleinvestigación, que también cada vez lo estamos utilizando, y es toda la realización de estudios, de creación de bases de datos, que se hace a distancia y que esto permite la realización sobre todo de estudios multicéntricos a través de estas herramientas. Y por último, la telemedicina, que es la consulta como tal entre un médico y un paciente. Y hay varias modalidades. Entonces tenemos en primer lugar la sincrónica o también interactiva, que es médico conectado con el paciente. El asincrónico, que también están muy de moda los conceptos o teleconceptos, donde se envían exámenes, uno hace una evaluación de un paciente con unos datos clínicos y emite el concepto o la historia clínica. La teleexperticia, que son las juntas médicas, y el telemonitoreo, que es valga la redundancia, como el seguimiento de las variables vitales de los pacientes a través de algunos dispositivos. Pero esto tiene unos principios básicos. Para que la telemedicina pueda funcionar necesitamos cuatro cosas primordiales. Primero, la libre escogencia. Es decir, el paciente debe decidir querer ser atendido por telemedicina. Y además de eso está la autonomía del profesional. Es decir, que el médico decide si puede atender o solucionar el problema de salud al paciente a través de telemedicina. Hay cosas que uno dice, mira, definitivamente no te puedo seguir viendo, tienes que irte a un hospital, ves a una urgencia, consulta por esto, porque esto en particular no lo puedo resolver por teléfono. Están las responsabilidades y competencias y es que legalmente la responsabilidad es exactamente igual a si estuviera atendiendo el paciente de forma presencial. Es decir, todo lo que es la experticia, los conocimientos, los temas legales, la formulación de los medicamentos, funciona exactamente igual a la atención presencial. Y por último, el consentimiento informado, que es muy importante porque uno tiene que explicar al paciente cuáles son las limitaciones de atenderlo por telemedicina. No lo estoy revisando, tengo estos exámenes, me guío por la información que usted me entrega y usted acepta ser atendido a través de esta modalidad. Con respecto a las plataformas, todo es válido.
No necesariamente tiene que ser por videoconferencia, no tiene que ser con un software específico, puede ser por llamada, puede ser comunicación por correo, el telemonitoreo puede ser por distintos dispositivos y todo esto es válido, siempre y cuando se cumplan también unos requisitos. Y lo primero es la autenticidad y la fiabilidad de la información. Como les decía, la seguridad y la protección de datos es muy importante, entonces si nosotros vamos a utilizar plataformas tecnológicas, tenemos que estar seguros de que tengan todos los términos y condiciones de protección de datos de los pacientes. Y la custodia de la historia clínica también es exactamente igual a las historias clínicas de los hospitales. Es decir, eso no debe difundirse, pertenece al paciente y es un documento privado. Los datos disponibles, que es la posibilidad de poder consultar la información que se está consignando, y por último, los estándares de interoperabilidad. Esto en particular es algo que se viene muy fuerte en el futuro y es que todos quisiéramos, o lo que se debe apuntar es a que las historias clínicas de las diferentes instituciones sean interoperables, es decir, que yo pueda consultar en Yopal la historia clínica de un paciente que vieron en Bogotá porque luego se fue a vivir a Sincelejo y así sucesivamente. Eso requiere de mucho trabajo, pero hace parte de las políticas en las cuales se están trabajando en Colombia a nivel mundial, que son las historias clínicas interoperables. Y la firma digital, que como les decía, tiene también la misma validez que la firma y el sello al cual todos estamos acostumbrados. ¿Hay barreras? Por supuesto, claro que sí. Las más importantes, una de las barreras más importantes es la brecha de edad. Los pacientes adultos, los mayores, prefieren ser atendidos presenciales porque eso es lo que están acostumbrados a que el doctor lo vea, lo revise, lo toque, y son las personas que más se resisten a eso. Además, porque para ellos es muy difícil todo el manejo de las tecnologías. Yo lo veo con mi mamá, yo le digo, mamá, conéctate, y para ellos escanear la historia, mandarla por un correo, hacer un link, para ellos eso es como desactivar una bomba, entonces les parece muy complicado y por lo tanto no les gusta. Pero eso no quiere decir que no se puede hacer. Además de eso, las patologías. Hay enfermedades que requieren ser evaluadas de forma presencial. Por lo tanto, por telemedicina no se puede hacer absolutamente todo. Como les decía, la decisión del paciente y la autonomía médica en este punto son fundamentales. Uno tiene que conocer hasta dónde llegan sus limitaciones. Pero nosotros en pediatría tenemos un problema y es que tenemos mamás. Y las mamás son jóvenes, las mamás son tecnológicas, son millennials, les encanta mandar la presencialidad. De hecho, yo en mi consulta a veces le tengo que decir a la mamá, mamá, las últimas 3 consultas han sido virtuales, ¿cuándo me lo vas a traer? Porque ellas prefieren seguir atendiendo por teléfono, te dan la información, te mandan la historia, y yo les digo, no, es que tengo que verlo en algún momento, tomarle la presión, pesarlo, medirlo, y no te puedo resolver absolutamente todo a nivel de telemedicina. Entonces le digo, la próxima sí o sí tiene que ser presencial. Y otra barrera supremamente importante es el acceso a Internet. Entonces sabemos que no todas las zonas en Colombia tienen Internet, no todas las personas de las áreas rurales están capacitadas a manejar los computadores, a conectarse al Wi-Fi. Esto requiere obviamente un entrenamiento y unas capacitaciones. ¿Qué es otra barrera muy importante y que sin lugar a dudas siempre va a existir? Y es el examen físico. Ya está estandarizado este examen físico no touch, que es hacerle preguntas a los pacientes para intentar, a través de sus respuestas, tomar decisiones con respecto al examen físico. Entonces, si pueden ver o como pueden notar, aquí son no. El paciente no tiene ictericia, no tiene párpados caídos, contesta las preguntas de forma correcta, no le duele para tragar, se logra ver una dentadura sana y este tipo de cosas, no tiene problemas cuando le duele la barriga, no tiene cambios en la orina. Es una revisión por sistema un poco más ampliada, pero obviamente nunca va a reemplazar del todo al examen físico y a la semiología que todos conocemos. Pero sí hay otras cosas que se van a reemplazar y esto es lo que viene. Todos los dispositivos de telemonitoreo, este es el fonendo, donde se le pone al paciente, se graban los sonidos y el médico donde está escucha los ruidos cardíacos y los ruidos respiratorios. Los va transmitiendo en forma en vivo, pues. Están estos dispositivos donde se monitoriza la frecuencia cardíaca, cuál es la saturación, y esto que ya lo venden así, como el kit de telemedicina, todos estos son los wearables. Los wearables son todos los dispositivos conectados que monitorizan algo de la salud del paciente. Y para eso hay de todo, los relojes inteligentes y este kit que ya lo venden así, que viene con el celular y tiene el tensiómetro le toma la presión y al médico le llegan de una vez los resultados. Estos dispositivos que es como unas
como unas tablitas donde se colocan los dedos y hace un registro electrocardiográfico, y por ejemplo, donde se hace como una glucometría, pero al mismo tiempo mide creatinina, ácido úrico y colesterol. Entonces, si bien no es todo, no reemplaza todo, pero esto nos ayuda mucho. Ahora, ¿qué hay de telenefrología en Colombia? Y ya lo estamos utilizando los que trabajamos en unidad renal, la diálisis peritoneal automatizada. El paciente se lleva su maquinita para su casa, se dializa y con esto a distancia en la unidad renal nosotros monitorizamos si el paciente sí se hace los recambios, cuánto ultrafiltra, si está funcionando, si pita, si le infunde o no le infunde. Y esto no es nuevo, esto ya llevamos muchos años utilizando. También tenemos este programa ECO, que es un proyecto que se realizó o que inició en Ciudad de México, en la cual las instituciones grandes crean todo el tema de teleeducación, telemonitorización, asistencia e interconsultas a distancia. Y este programa, miren toda la gente que ya lleva atendidos, está en 213 países, y en Colombia tenemos uno que está en la ciudad de Medellín, en el Hospital Pablo Tobón Uribe, tenemos el proyecto ECO. La idea es que cada vez las instituciones que estén interesadas se contactan con ellos y ellos les explican cómo se hace todo el proceso para atenciones a distancia en otros países o incluso dentro del mismo país. No siendo suficiente, aquí viene todo lo que es Big Science y Big Data, que esto también es el futuro de la investigación. ¿Y en qué consiste? Básicamente, uno toma, ¿qué es lo tradicional, no? Tomamos las muestras de sangre y las muestras de orina del paciente, hacemos todas las ómicas que existen, proteómica, metabolómica, transcriptómica y lo que se viene. Esto lo mezclamos con los resultados histopatológicos en la biopsia, paciente sano, paciente enfermo, y además lo mezclamos con la monitorización de las variables vitales del paciente en un análisis estadístico en las computadoras. Cuando se mezcla toda esa información, la inteligencia artificial y todos los software de Big Data lo que hacen es mezclar todo esto y sacarnos unos perfiles de nuestros pacientes. Y nos va a decir que la patología X o Y que nosotros estamos investigando mejora de una forma más eficiente con X o Y tratamiento. Esto lo que va a buscar con el tiempo es que personalicemos nuestras enfermedades y los tratamientos que le damos al paciente. Además de eso, la idea es poder mezclar toda esta información con los sistemas genéticos y es una red gigante de información que una persona por sí sola le tardaría muchos años en procesar. Y todo lo que es el Big Data lo que hace es definirnos cuál, desde el punto de vista investigativo, le va mejor. Por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis estadístico normal, nos va a decir, en la enfermedad tal mejora para la presión de esta forma. Pero con toda la mezcla de Big Data, mira que nos sacan los perfiles de los pacientes y cuál mejora con X o Y tratamiento. ¿Y qué es el futuro? ¿Qué viene más adelante en nefrología? Para nosotros es maravilloso, riñones artificiales. Entonces, por ejemplo, este es un modelo que están proponiendo. Esta es la hemodiálisis que nosotros estamos acostumbrados, dializante, filtro, drenaje, conectado a la sangre del paciente, pero se está proponiendo crear unos filtros adicionales, que es un generador de diálisis, que entra líquido al paciente y el drenaje nuevamente se recircula, se filtra y vuelve y entra a circulación con el paciente. Se utilizan menos insumos y tiene una eficiencia igual que la diálisis convencional. Están estos, por ejemplo, los dializadores implantables, se le coloca al paciente, esto está debajo de la piel y de forma externa está el regenerador de diálisis que tiene esta función y el paciente se dializa entonces en su casa. O la implantación de riñones artificiales, y son dos filtros, uno que tiene función glomerular y otro que tiene función tubular para todo el intercambio de electrolitos, y aquí sucesivamente el paciente se va dializando en su casa. Para la diálisis peritoneal, pues esto es lo tradicional, entra líquido y drena líquido, pero también se puede colocarle el mismo generador de diálisis para que la cantidad de insumos que se utilicen sea mucho menor. Entonces, esto obviamente en Colombia, cuando se vaya Petro, algún día esperamos tener todo este tipo de cosas, pero ya en estos momentos se están haciendo incluso los estudios en animales y la idea es que esto nos cambie y nos revolucione el manejo de los pacientes crónicos.
La Organización Panamericana de la Salud también ha lanzado recientemente un documento donde están los 8 principios en los cuales todos los países deben trabajar para mejorar y potencializar la telemedicina a nivel mundial. Lo primero es la conectividad, como les decía, hay que tener internet, hay que tener dispositivos, hay que entrenar a la gente. La idea es que esto haga parte de los bienes públicos digitales. Cada vez tenemos que meternos en esto, conocer nuestra salud pública y hacer inversiones desde el sector público para el sector privado. La salud digital inclusiva, que es efectivamente hacer énfasis en las regiones alejadas, en la población más vulnerable, la interoperabilidad, que como les decía es un concepto supremamente importante en la cual debemos trabajar para que todas las historias clínicas sean interoperables. Los derechos humanos, la inteligencia artificial. Yo no toqué mucho la inteligencia artificial en esta charla porque sé que en el Congreso hay otras charlas de inteligencia artificial, pero lo que más nos preocupa, una de las cosas que más nos preocupa es la humanización o deshumanización de este tipo de tecnologías. Por lo tanto, la Organización Panamericana de la Salud ha hecho mucha énfasis en que los derechos humanos estén por encima de todo este tipo de cosas. La inteligencia artificial obviamente nos va a ayudar a participar, a cooperar, a generar datos, la seguridad de la información, que es supremamente importante, y crear una arquitectura en salud pública eficiente para que esto en algún momento podamos integrarlo a nuestra práctica cotidiana. Eso sería todo. Muchas gracias.